Veamos los criterios de apreciación de la calidad alimentaria. Los criterios de apreciación de la calidad de sus alimentos. Porque eso es importante. Ahora, ¿qué tiene que ver en esto? La calidad de alimentos se puede contemplar desde los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, se puede considerar las cualidades por la etapa o la parte sensorial. ¿Cómo es eso? Un economo tiene que ver la parte sensorial. Vamos a analizar esto. Por ejemplo, la organoléptica, es decir, la parte relativa a las sensoriales, ¿cuáles son? La parte visual, la parte olfativa, la parte gustativa. Por ejemplo, el tacto e incluso el sonido de los alimentos en sí. Que los alimentos producen un sonido, por supuesto. Si usted va a un chipa vegetariano y se sirve un chaulafán vegetariano, tiene que sentir ese sonido de la col o repollo para saber si está en el punto óptimo para comerlo. Porque si este ya se pasó de temperatura, ya no tiene el mismo sonido. Y así muchos alimentos, la lechuga, el pimiento o las croquetas, el pan, cuando usted lo come y dice, este pan es tostado, ¿cómo me suena al masticarlo? Entonces entendemos que también hay parte del sonido dentro del área sensorial. ¿Cómo te bien? La digestiva es parte de la sensorial, que son las que experimentan los efectos después de haber ingerido el alimento. Vamos luego a detallar cada una de estas partes. Pasamos al otro aspecto que lo valoran los técnicos en nutrición y es la parte nutricional, no solamente la sensorial. La parte nutricional es relativa a las posibilidades dietéticas. La parte nutricional es relativa a las posibilidades dietéticas y que están especialmente ligadas al valor energético y a su contenido en nutrición, en nutrientes. O sea, usted en la parte nutricional va a analizar cuánto le aporta en caloría a su cuerpo. Por ejemplo, cuántas calorías tiene un huevo, cuántas calorías tiene una porción de frijoles, cuántas calorías tiene una porción de XY alimentos que usted se está ingiriendo. Eso ve la parte nutricional. Los valores y las cantidades de calorías que usted lleva a su cuerpo. Como también la parte de los nutrientes. Si me va a aportar fósforo, si me va a aportar yodo, si me va a aportar magnesio, silicio, manganesio, si no va a aportar potasio, todo lo que su cuerpo requiere o mi cuerpo requiere. Eso es en un estudio lo que se hace dentro de la parte nutricional. Ahora, otro de los aspectos... Perdón. Pensé que era alguna pregunta. Otro de los aspectos que también se califica es la higiene. Esto debe de ser en todos los hogares, como también en la parte de la producción de un alimento. Debe haber higiene. Aquí en el Ecuador hay una entidad que se llama ARSA. Es la que controla la calidad de los alimentos, como también la higiene en su fabricación. Pero usted debe ser su propio cuidador de que todo donde fabrica debe de estar higiénico. Sus manos, sus utensilios de cocina, el mesón, el piso, que no haya mosca, que no haya cucaracha
y que no haya nada de eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la forma de analizar, de inspeccionar, nos permite cuidar nuestra salud. Porque cuando usted comporta una exigencia de seguridad, demuestra que usted ama su salud. Porque la salubridad y no cuidar de los alimentos, es decir, la sustancia de acción microbiana, especialmente todos los microbios patógenos, usted debe alejarlo de su mesa. Usted debe alejarlo de su cocina. Ya no estamos en el tiempo de que hay descuido, desaseo, pisamos en la tierra, andamos con las manos sucias, cocinando. No, pues ahora ya hay higiene, hay cuidado, porque sabemos que los alimentos hay que lavarlos bien. Yo le pregunto a cualquiera de las salas, hermana Rosy, hermana Male, hermana Adamaris, hermana Mari, cualquiera de las que están en la sala, a ver, ¿cómo se lavan los alimentos para eliminarle los agentes patógenos? A ver, prenda la cámara, abran el micrófono. A ver. Bueno, a ver, adelante. Hable. ¿Quién quiere contestar? Se Bueno, lavan mira, con sal, hermano, se así es. restringen bien. Solamente sal. Hermana Giovanna. Hola. Dijo que con sal, hermano, yo también opino lo mismo. Usted nos ha enseñado que con sal, y de preferencia si tenemos sal de mar, con sal de mar. Bueno, Así, doctor. por lo menos Así, esa clasecita se ha quedado en la mente de ustedes. así aprendimos, así lo hacemos, doctor. Muy buenos días, hermana Giovanna. Qué alegría escucharle. Igualmente, el gusto es mío, hermano, de estar acá. Bueno, en realidad, a veces hay hogares que desconocen que no se debe usar esa sustancia que le venden en los comisariatos, en los lugares de expendio. No se debe usar tampoco vinagre. Se debe usar sal. Una cucharada de sal por cada litro de agua. Grabémonos si no hemos escuchado las clases anteriores. Una cucharada de sal por cada litro de agua. Ahí puede meter uvas, puede meter frutillas, puede meter lechuga, puede meter la col, lo que desee, sino que de acuerdo a la cantidad de agua que usted va a utilizar, siempre contabilice para que usted pueda agregarle la cantidad necesaria para esa agua que va a utilizar como para fregar los alimentos. Se debe de lavar correctamente para eliminar todo agente patógeno y eliminar también las alteraciones como resultado cuando ingiere. Imagínese una salmonela y tenemos como resultado esa infección de... ¿Cuál es el resultado de la salmonela, hermanos de la sala? ¿Qué enfermedad nos da? Ya hemos hablado de esa enfermedad. Tifoidea. ¿Cuál es la enfermedad que nos presenta la salmonela? La tifoidea, ¿cierto? Y eso es lo más común porque tenemos a ese bichito ahí que anda pululando en los alimentos, se llama mosca. Y en las patas lleva ese agente patógeno. Porque se va a cualquier basurero, a cualquier lugar, y no quiero hablar de otros lugares que también visitan la mosca. ¿Cierto? Y nos trae esas enfermedades. Entonces tenemos que lavarlo bien. A veces en el mercado no está cubierto los tomates, no está cubierta la lechuga, no está cubierta la frutilla, y ahí se posa la mosca. Entonces hay que lavarlo bien para que la salmonela no entre a nuestro organismo. Ahora, todas las alteraciones en general y la ausencia también de cualquier elemento o residuo que pueda ser nocivo para nuestro organismo, debemos descartarlo con un buen aseo. Ahora, otro de los puntos de los criterios que mira un experto en calificar los alimentos es la parte del servicio.
especialmente en la área industrial. Cuenta con posibilidades funcionales de los diversos ingredientes para su estabilidad del producto, preservantes, conservantes, que deben ir en un nivel que no afecte al consumidor, ¿cierto? Pero nosotros, que cuidamos nuestra salud, debemos evitar el consumo de alimentos elaborados, porque llevan esta sustancia. Ahora, el costo de los alimentos siempre es valorado por todo el mundo, pero tiene también un significado muy diferente para las distintas capas sociales. La facilidad de utilización, la novedad, como también otros aspectos de servicio que se presentan, así como diversos factores psicológicos pueden influir al valorar un determinado alimento limitado o favoreciendo según el caso que se da en el consumidor. Todo esto se lo ha citado acá para que una pequeña o gran cantidad de personas consumiendo los alimentos sepan qué es lo que está llevando a su organismo. Entonces, cuando usted ve que un producto tiene un precio demasiado inferior al que debería tener, la pregunta es, o está dañado, está pasado, tiene alguna sustancia, ¿por qué la regalan? ¿Por qué la ponen a ese precio inferior? Entonces, todo eso usted tiene que preguntarse, porque no le van a dar nada gratis. Siempre hay que ver por qué, excepto que un XY empresario dice, mira, este año me he ganado 1.000 o 2.000 millones de dólares y voy a regalar 10 millones de dólares en alimento a cierto sector. Chícale, excelente. Pero ya sabemos que es una demostración caritativa de alguien que quiere agradecerle al pueblo, ¿sí? Ahí depende por qué tiene un precio inferior o es regalado. Porque si no, chícale, ¿por qué lo están regalando? O quieren envenenar al consumidor, o quieren acabar con el consumidor, o cuál es el objetivo. Porque nada es gratis, ¿cierto? Entonces, por favor, veamos eso. Ahora, dentro de los alimentos, usted y yo tenemos que ver cómo valorar la calidad de los alimentos. Sí, la valoración. Tenemos que hacer eso. Entonces, para obtener un nivel de calidad constante, satisfactorio, es necesario evaluar, es decir, darle un valor. Y para conseguirlo se deben aplicar estos diferentes aspectos o puntos, ¿sí? Donde podemos ver la tabla de la composición de los alimentos. Siempre usted revisa un envase y le va a ver qué contiene, si tiene sodio, si tiene potasio, si tiene calcio, si tiene cloro, qué cantidad de cloro, si tiene plata coloidal, qué sé yo, es lo que va a tomar. ¿Cuánto tiene de pH si es una botella con agua? ¿Me entiende, hermano? Mirar si el envase está hecho para poner agua. Ejemplo, como también si es un envase de vidrio, si la tapa es óptima para preservar un alimento, todo eso tenemos que calificar. Entonces, allí se ven los parámetros donde se valoran ciertas formas. Solo la cantidad de nutrientes es parte en la que debemos sembrar. No en todo, hermano. En todo, cuándo fue hecho, cuándo caduca y cómo fue hecho. Ahora, otro de los puntos que también tenemos que ver en la valoración de calidad alimentaria
son los estudios bromatológicos. Bromatológico, anótelo. Estudio bromatológico o microbiológico y de toxicidad o toxicológico. Entonces, allí vemos cuánto amamos nuestra salud. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted consume un agua que lleva y está marcado y lleva flúor? ¿Qué va a tener como resultado? Va a tener fluoresis, daño dental o daño óseo, porque hay fluoresis dental y hay fluoresis ósea. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todo eso hay que analizar. Como también el estudio de los aromas, del color, de la reología. Grabemos, anotemos. Estudio de los aromas, del color y de la reología. Todo esto está dedicado a conocer la proporción de olores, de colores, de intensidad variada que contienen ciertos XY alimentos que vamos a ingerir. Si tiene demasiado amarillo huevo, no sé ya ustedes cómo le conocen, es un colorante que le ponen a las bebidas, a las harinas y a ciertos tipos de panes, ¿cierto? Entonces hay que ver, todo esto es necesario. ¿Para qué? Para saber la intensidad de esta sustancia que contienen los alimentos que vamos a ingerir. Porque esto ofrece también la posibilidad de poderlo investigar acerca de la textura de ese alimento, ya que la aplicación de ciertas reológicas, la ciencia reológica, nos permite modificar la geometría de ese alimento, como también conferirle una textura. Por ejemplo, ayer estuve en una campaña de salud que me invitaron y me dio gusto ver cómo habían hecho variados platos y me brindaron una mortadela de frijol, o tenía la apariencia de mortadela, color y asimismo la forma. Pero al comerlo era suave, no permite freírlo. Pero qué hermoso se veía. Entonces, todo eso dentro del estudio de aromas, de color, es necesario. Porque imagínense que usted le ponga un colorante, por muy natural que sea, pero este tiene exceso, ¿qué se pasa pues? Y ya no le da el color que usted necesita. Imagínense que usted compra un saborizante natural, sabor y color de caramelo, pero usted le pone a un pequeño postre un exceso de este colorante, no le va a quedar caramelo, pues ya le va a quedar color quemado. Al menos si usted conoce algo de el arte culinario, va a entenderme lo que le estoy diciendo. Entonces, por favor, es importante conocer esta aplicación para saber la textura, y eso se llama ciencia reológica, donde se modifica la geometría del alimento. También le confiere textura. Por ejemplo, la texturización de las proteínas de soya permite la fabricación. Por ejemplo, tenemos ese tofu de soya, pero no le queda con la textura en la cual usted lo puede con un cuchillo cortar para ponerlo en un pan. Entonces, tiene que darle esa textura. Y eso se llama ciencia reológica, donde se modifica o se permite modificar la geometría y le da la textura. Lo hacemos, pero ya vamos conociendo por qué tiene esto. ¿Qué ha estudiado la persona para fabricar un buen tofu? ¿Cierto? Por ejemplo, una mayonesa de soya, que usted la hace con aceite de coco, con aceite de olivo, y le da ese espesor.
que usted lo puede untar como crema. ¡Qué rico! Le llama la atención aún a los que no somos veganos. Queremos comer algo delicioso, pero también debe ser atractivo a la parte óptica del consumidor. ¿Sí? Por ejemplo, la apreciación de las cualidades sensoriales se pueden hacer de forma objetiva, como modificaciones mecánicas, donde se ven los colorimétricos, los densímetros, o de forma subjetiva también por medio de los jurados de degustación, que son personas especializadas y aptas para valorar cierto tipo de alimentos. Esa persona valora las partes de los colorímetros, como también los densímetros de ciertos tipos de alimentos que le está brindando a que deguste. Entonces, todo esto va dentro del estudio. ¿Qué más hay que hacer para analizar o valorar la calidad de nutrientes o de alimentos? El estudio psicológico o sociológico de los consumidores. En la mayor parte de las ocasiones sirven para que nosotros nos orientemos hacia un comportamiento alimentario sano. Otros, por desgracia, pueden ser causa de desviaciones hacia el consumo digerido o dirigido de alimentos no necesarios para el mantenimiento de una buena salud. Por ejemplo, las bebidas, los dulces. Hay bebidas que nosotros no debemos consumirlas porque destruyen nuestros riñones. Y hay que ver que hay marcas y marcas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto es importante. ¿Sí? Como también los dulces. Hay dulces que no son apropiados. Y el testimonio nos dice no consumir tartas o tortas que llevan cierta cantidad de sustancias, como vino, chocolates y cuantas otras sustancias que no debemos ingerir. Ahora, ¿cuál es la influencia de los diferentes aspectos de calidad sobre la parte alimentaria de la salud del hombre? Evidentemente, los expertos en nutrición o dietética valoran todos estos aspectos de la calidad de alimentos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que pueden influir directamente en la salud? Ya lo mencionamos. La calidad sensorial. Vamos a disminuir. La apreciación de esta tiene dos aspectos dentro de lo sensorial. Tenemos los órganos lépticos y el aspecto digestivo. Ya dijimos que los organolépticos son todas las sensaciones ligadas a los sentidos que subjetivamente podemos apreciar en ese alimento: el olor, el color, la parte gustativa, el tacto, incluso el sonido que nos proporciona ese alimento. Entonces, ¿qué hace que aceptemos o no comerlo? Según lo que de ese alimento hayamos aprendido. Entonces, estas sensaciones son a veces totalmente subjetivas o ligadas a interpretaciones que son en general el fruto de todo lo que hemos heredado como tradición. Por ejemplo, llega un señor y dice: oye, este tiene la sazón como lo hacía mi mamá. ¿Será que será pariente? ¿Por qué tiene ese toquecito? No sé si usted le ha tocado decir: así cocinaba mi mamá. Bueno, yo que ya no la tengo, puedo decir cocinaba, pero aquel que la tiene dice: ese es la sazón de mi mamá. Entonces son cosas que se han heredado y son tradiciones. No, así la cocinan en mi pueblo. Por ejemplo, el día de ayer, atendiendo a una paciente, le decía que la yuca rallada, cuando se la deja macerar
y cuando coge ese toquecito medio agrio y se hace unos muchines de yuca que se los envuelve en una hoja que se llama bijado, no sé si allá exista. Luego vamos a pedir a la hermana Rosy que nos presente la hoja de bijado por internet y busquen. Esta hoja de bijado les sirve para envolver. Hay personas que también usan la hoja del plátano. Y esta hoja sirve para envolver la yuca. Se le puede poner tofu o le puede poner queso de vaca si todavía lo consume y se come asado. Dice, así lo hacía mi mamá. Una persona mayor, pero se acordaba. Hoy la persona dice, no, es que ya tiene ese olorcito a fermento y por eso no me gusta. Depende cómo lo califica, pero todo esto es la parte sensorial, donde vemos el aspecto organoléptico. Eso es, donde se ven las tradiciones, la cultura, el tipo de psicología propia de un país, donde vemos, por ejemplo, hay países donde sirven en hoja de bijado sin plato, ahí en la mesa, le ponen y ahí están los alimentos, el arroz y todo lo que va de acompañado, las ensaladas, la salsa, las cremas y las partes de los granos, las menestras, como le llamen, las judías. Entonces, depende de los lugares donde usted se está degustando. Ahora, la parte digestiva, que es parte de la área sensorial. La área sensorial tiene la organoléptica y la parte digestiva. Esta nos permite ver la parte post-ingestiva. ¿Cuáles son las sensaciones gástricas? Si hay pesadez, si hay una llenura, si hay meteorismo o gases. Todo eso se puede valorar, que es la parte digestiva después de haber ingerido los alimentos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo no consumo la frutepam porque me llena de gases. Yo no consumo X tal o alimento porque me llena de gases. Hay alimentos que son flatulentos, como la col o repollo, el coliflor, el brócoli. Por eso no se lo debe cocinar. Se debe comer crudo. Entonces, todo eso es parte de la calidad sensorial, que usted tiene que calificarlo cómo le cae a su cuerpo para evitar todas esas reacciones. Entonces, ¿cómo se puede apreciar los alimentos después de haberlo ingerido? Entonces, estas sensaciones que pueden ser agradables si se comen con moderación, con cultura, con tranquilidad, con temperamento, entonces eso nos va a permitir tener como resultado una buena salud, evitar pesadez, flatulencia, vómitos si es posible, o náuseas. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. ¿Cuál es la cantidad de alimentos que debemos ingerir? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la combinación de los alimentos para que no nos permita llenarnos de gases? ¿Cierto? Entonces, imagínense, evitar las grasas. Todo eso es importante calificarlo dentro de la calidad sensorial. Y otras sensaciones son las extradigestivas que se aprecian en el plano cerebral, producidas por sustancias estimulantes, como por ejemplo el café, el té y las bebidas embriagantes. Sí. O también pueden ser sedantes que se pueden encontrar en algunos alimentos o bebidas que nosotros debemos eliminarlos. Entonces, yo les invito a ustedes a que podamos calificar esto. Tenemos la calidad de servicio. Es donde la apreciación de esta calidad depende totalmente del usuario y varía en el tiempo, varía en el espacio, es decir, para los distintos grupos de socioeconómicos que tiene la sociedad. Hay países industrializados
donde se relaciona con posibilidades de conservación, información de los fabricantes. Todo esto es importante que nosotros podamos calificarlo. Otro es el aspecto que pueden influir directamente en la salud, la calidad nutricional, donde se califica, donde se aprecia todos estos tres aspectos: la composición de los alimentos, la eficacia biológica de los nutrientes y el nivel de satisfacción con las necesidades nutritivas por parte de los alimentos. Por razón de tiempo, este tema lo vamos a cortar hasta ahí y podemos discutir cualquier inquietud en la sala. Pero hemos hecho este análisis antes de llevar un alimento a la mesa. Yo les pregunto a los hermanos de la sala, a las hermanas, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos ese cuidado? Alguien de la sala puede abrir el micrófono y puede compartir.